Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí. Tanto Josep Borrell como yo hemos sido becarios de la Fundación Juan March y esta fue durante unos años mi casa, así que siempre es un lujo estar aquí con ustedes. Está la sala llena, está la otra sala también llena. Me dicen que la cafetería y muchos amigos que nos siguen por internet, lo cual demuestra la expectación, no que genero yo, que tengo clara mi modestia, sino Josep. Josep es un gran amigo, pero me van a permitir que hoy le hable de usted, bueno, para marcar, yo creo que el lujo que tenemos esta tarde de conversar con él, en mi caso también, he tenido también de verdad el privilegio de, además de muchas conversaciones más personales, de hacer también en público esto en alguna otra ocasión. Recuerdo justo cuando dejaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, y antes, por ejemplo, durante el procés catalán también, en Barcelona, en fin, he tenido la suerte de poder tratar con él muchos asuntos, pero creo que lo que vamos a hablar hoy es especialmente relevante. Sus responsabilidades, como se ha dicho en el currículum, son extraordinarias. Claro, haber sido alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, haber sido ministro de Asuntos Exteriores, haber sido presidente del Parlamento Europeo, más luego todos los méritos académicos y otros cargos políticos toda su vida, bueno, pues la verdad que impresiona. Pero es que realmente el tema que nos ocupa y su posición privilegiada creo que merece, bueno, pues merece que le escuchemos, merece la conversación. Yo voy a interpelarle un poco, pero estarán todos ustedes de acuerdo que el protagonista es él y que nos va a ilustrar con sus reflexiones. Yo creo además el hecho de que ni siquiera cuando estuvo en el cargo Josep Borrell tuvo lenguaje de madera, ¿saben? Esto del lenguaje de madera de los políticos que, bueno, pues dicen algo que está un poco empaquetado y que suena pues un poco a diplomático, a falso. Él era el jefe de la diplomacia europea y no siempre utilizó un lenguaje diplomático, a mi juicio, en el mejor, no lo digo como crítica, sino todo lo contrario, para interpelar a la ciudadanía, para también interpelar a los propios políticos que él presidía en el Consejo de Asuntos Exteriores, a los gobiernos para que actuasen, para despertar conciencias y más allá de la idea de ser un mínimo común denominador. Si algo no ha sido Josep Borrell en su vida, ha sido un mínimo común denominador. Así que, bueno, se pueden imaginar ustedes que vamos a hablar de hasta qué punto Estados Unidos sigue siendo un socio y confiable, hasta que el impacto de la guerra en Ucrania, la relación de la Unión Europea con el triángulo, ¿no? Nuestra posición en el triángulo China-Estados Unidos, el sur global, el funcionamiento de la Unión Europea, para intentar contestar a esta pregunta, que no sé cuál que es más difícil la respuesta. ¿Quiere la Unión Europea y puede la Unión Europea ser un actor global? Así que, sin más, voy a empezar preguntándole por la vocación de la Unión Europea de superar su dependencia con Estados Unidos. En particular, en el último año, pues, Estados Unidos ha dejado de ser previsible y ha dejado muchas veces de ser incluso confiable, a pesar de la historia acumulada desde al menos 1945. Esto se ha visto en los últimos 12 meses con Donald Trump en la Casa Blanca de manera muy evidente en muchos hitos, particularmente en la crisis de Groenlandia del mes de enero. Y aquí hay un debate sobre, bueno, los europeos parece que sí nos hemos dado cuenta de que Estados Unidos está en una posición pues, de retirada, puede ser una retirada más larga o más rápida. El alto representante a veces ha utilizado, y me gusta mucho decir esto, es un poco, perdonen un poco la frivolidad, ¿no? Pero que es un enfoque muchas veces de los dirigentes europeos que apela a esas antiguas sevillanas de no te vayas todavía, no te vayas por favor, ¿no? En relación con Estados Unidos, y ese nerviosismo estratégico de la Unión Europea ha llevado a un debate. Hay algunos países y algunos países analistas que piensan que realmente tenemos que perseguir una autonomía estratégica plena y dejar de pensar que Estados Unidos va a estar ahí. Puede que lo esté o que no lo esté. El simple mero hecho de la duda ya es en sí mismo importante para que despertemos.
Y otra visión que es, bueno, sí tenemos que tener una autonomía, pero sin alejarnos de Estados Unidos, construyendo un pilar europeo de la OTAN, reducir dependencias, sí, pero no alejarnos, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi primera pregunta. ¿Hasta qué punto existe esa voluntad política real en los Estados miembros de crear esa autonomía estratégica? Y, sobre todo, si hay voluntad también política para sostener ante la ciudadanía y con los presupuestos lo que significa eso, porque esto es caro, además. Gracias, Nacho. Me permitirás que antes agradezca a todas las personas que han tenido la amabilidad de asistir a este encuentro. Muchísimas gracias por su atención. Se pueden imaginar que para mí volver a Lamarck es un poco rebobinar la vida y recordar los tiempos en los que fui becario de esta casa, algo que sin duda me ayudó mucho a ser lo que he sido. En lo que he sido, permítanme una nota de humor, observo que ya nadie dice que fui secretario de Estado de Hacienda. Esta parte de mi currículum, que por otra parte fuera más larga, porque yo fui secretario de Estado de Hacienda durante 8 años, que es un récord histórico, ya veo que ha desaparecido de mi bibliografía. No sé si es porque fue ya hace demasiado tiempo o porque no quieren recordar que lo fui, pero lo fui y estoy muy satisfecho de haber tenido esa responsabilidad en un momento tan importante para España como fue la construcción de las bases fiscales del Estado social o del Estado de bienestar o del Estado a secas. Y allí aprendí mucho sobre lo que significa la relación entre el gobernante y el gobernado, lo que el gobernado espera del gobernante y lo que el gobernante le puede ofrecer. Y que si quería reivindicar mi papel en ese puesto, con esa responsabilidad que alcancé siendo ya muy joven, no, porque el ya sobra, ¿no? Siendo muy joven. Todavía muy joven. Aunque Picasso decía que cuesta mucho llegar a ser joven, yo llegué muy joven a esa responsabilidad y la ejercí con todo el entusiasmo de la juventud. Tú ahora me preguntas, Nacho, si existe en Europa, lo has formulado, si existe la voluntad de ser autónomos con respecto a Estados Unidos. La respuesta es no. No en términos generales. En algún caso sí, pero en general mi respuesta es no. No, porque la mayoría de los países europeos y de los ciudadanos de esos países están convencidos de que no tenemos, al menos a corto plazo, la capacidad suficiente para ser eso que llamamos autonomía estratégica. Tenemos demasiadas dependencias. Y eso de que no te vayas todavía, no te vayas por favor, es un poco la canción que resuena en Bruselas con respecto a Estados Unidos. Trump nos puede dar una patada en sálvase a la parte, nos puede maltratar, nos puede despreciar, nos puede hacer todas las jugarretas que quiere y todavía está el sentimiento de, bueno, sí, vale, pero les necesitamos. Y como les necesitamos, más vale que no nos pongamos bravos, más vale que no nos pongamos duros, porque no podemos ponernos duros, porque tenemos unas dependencias que a corto plazo son insalvables. ¿Son insalvables? A corto plazo seguramente sí, algunas de esas dependencias no somos conscientes. Por ejemplo, el cloud. Todo el cloud está administrado por Estados Unidos. Si mañana Estados Unidos nos cerrara la llave del cloud, me refiero a la nube, donde todos guardamos todo, ¿no? Unos guardamos las fotografías, pero se guardan cosas más importantes. Si nos cerraran la llave del cloud, no tenemos un cloud alternativo. Eso nos caería todo el sistema de información. Si Estados Unidos decidiera suspender
la información satelital que consigue gracias a sus constelaciones de satélites en la guerra de Ucrania, Ucrania se quedaría ciega, no sabría cómo guiar sus misiles, porque los misiles están guiados desde satélites y nosotros no tenemos esas constelaciones satelitales para hacer eso. No le quiero ya hablar de dependencias más de la vida cotidiana, pero las tarjetas de crédito. Si mañana Estados Unidos decidiera sancionar a un ciudadano europeo, como ha hecho, por cierto, con los jueces de la Corte Penal Internacional, no podrían tener una tarjeta de crédito, porque todas las tarjetas de crédito están controladas por empresas americanas. Y imagínense ustedes la vida sin cuenta corriente, sin tarjeta de crédito. Sería un poco incómodo, ¿no? Pues eso podría ocurrir. O las grandes redes de fibra óptica de transmisión transatlántica de información también son americanas. Hay una serie de dependencias muy críticas. Algunas de ellas son nuevas. Cuando empezó la guerra en Ucrania, los europeos importábamos el 40% del gas de Rusia. Hoy importamos el 40% del gas de Estados Unidos. Hemos cambiado una dependencia por otra. Antes nos lo vendía Rusia, ahora nos lo vende Estados Unidos, pero es igual de dependencia. Y esos son los factores que quienes son conscientes de ellos dicen sí, pero hay que aguantarse un poco porque no nos podemos poner muy chulos con Trump, porque si no Trump puede reaccionar de una manera que nos puede hacer mucho daño. Eso es verdad. Y también es verdad que lo que tendríamos que hacer sería empezar a trabajar desde antes de ayer, no desde hoy, desde antes de ayer, para superar estas dependencias, superarlas, para tener lo que no tenemos, y ellos sí tienen. Lo tienen porque lo han construido, no les ha caído del cielo. ¿Podríamos hacer lo mismo? Podríamos, pero eso nos llevaría mucho tiempo y, como tú has dicho, nos costaría mucho dinero. Y está por ver que la ciudadanía europea esté dispuesta a hacer este esfuerzo. Bueno, esto no significa que a la pregunta de nos ha reunido aquí esta tarde ya se ha contestado no, ya nos podemos marchar. Por suerte, como ven, es un no con respuesta corta, pero tenemos que plantearnos que la realidad es la que es una realidad muy inquietante, que tenemos y que podemos trabajar, sin autocomplacencia, sin engañarnos, vamos a lo largo de la conversación a ir viendo pues cuáles son las perspectivas de que podamos llegar a serlo o que podamos restablecer al menos un equilibrio con Estados Unidos en esta relación que ahora mismo está muy desequilibrada, y luego además el resto del mundo que tiene una serie de potencias, empezando por Rusia, a la cual me voy a referir inmediatamente, que no son precisamente amigables con los valores y con los intereses de la Unión Europea. Hace 4 años, estamos justamente ahora, y la palabra no puede ser obviamente celebrando, pero hace ya 4 años que comenzó la guerra. Podemos celebrar el heroísmo de los ucranianos. Recuerden que hace 4 años parecía que Rusia iba a conquistar el país muy rápidamente, que iba a acabar con la independencia de Ucrania, y bueno, pues 4 años después es verdad que el país ha perdido cerca del 20% del territorio, pero resiste. Y desde el punto de vista europeo, el alto representante, cuando estaba en el cargo, hablaba mucho de que era un punto de inflexión. Lo que pasó en febrero de 2022 ha sido un punto de inflexión. Por ejemplo, el historiador Timothy Garton Ash dice que Europa despertó geopolíticamente y que, bueno, que ahora parece que, además de un mercado interior, el euro, pues queremos ser proveedores de seguridad y jugar a este juego de la defensa y de la seguridad, ayudando a Ucrania. Es verdad que, desde luego, no podemos echar las campanas al vuelo porque ni tenemos las capacidades, lo acabamos de ver, no ya solo militares, sino mucho más allá, de inteligencia, me refiero, las capacidades críticas para defender a Ucrania. No estamos dispuestos a entrar en guerra directa con Rusia, eso también ha quedado claro, ni para disuadir a Rusia al día después, o por lo menos eso es a lo mejor algo que sí que podemos intentar plantearnos. Si llegase un alto el fuego, ¿qué garantías de seguridad para el futuro de que Rusia no repetiría una nueva agresión? Pero, en fin, en cualquier caso, la reflexión, la pregunta es hasta qué punto
porque él lo vivió absolutamente en primera fila y en primera persona, pues comparte la idea de que realmente estamos ante una mutación estructural del proyecto europeo hacia esa identidad más estratégica, o bueno, es una reacción un poco coyuntural porque resulta que vino primero la pandemia, luego vino la agresión rusa y luego ha venido Donald Trump, pero que cuando a lo mejor Trump se vaya, cuando se haya estabilizado la situación en Ucrania, pues volveremos un poco a inercias anteriores. O sea, ¿hasta qué punto realmente febrero de 2022 y enero de 2025 con Donald Trump han sido un punto de inflexión? Sin duda lo han sido, como tú dices, Nacho. El febrero del 22 a mí yo lo viví muy de cerca, porque pocos días antes de que Rusia invadiera, yo estaba en el Donbass, estaba viendo la región del Donbass que era objeto de litigio, y aquello ya olía a mucha guerra. Había convoyes militares para arriba y para abajo todo el rato. Era realmente una situación muy prebélica. Y el primer ministro ucraniano, que me acompañó en la visita, me hizo una pregunta que es quizá la más importante que me han hecho en la vida. Dice: cuando nos ataquen, ¿ustedes qué van a hacer? Y yo intenté todavía convencerle que a lo mejor no iban a atacar, que estábamos negociando, que bueno, que ya se vería. Me dijo: déjese de pamplinas. Al otro lado de esta línea hay 150.000 soldados armados hasta los dientes. Van a atacar, lo sabemos, y ustedes deberían saberlo también. Cuando lo hagan, ustedes europeos, que son nuestros amigos, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a ayudar? Yo no supe qué contestarle, porque claro, la Unión Europea decide a 27, y vaya usted a saber los 27 lo que iban a decidir. Pero decidieron ayudarles, casi por milagro, cuando puse sobre la mesa: hay que sancionar a Rusia porque ha invadido Ucrania. Sí, la sancionamos. ¿Cómo? Con sanciones económicas, comerciales, etc. Esto, les dije a mis colegas, esto no va a parar a los tanques rusos camino de Kiev. Esto no los va a parar. Las sanciones comerciales, si surten efecto, los surtirán dentro de meses y la guerra ya se habrá acabado. Si de verdad queremos ayudar a Ucrania, hay que darles armas. Oh, eso nunca lo hemos hecho. La Unión Europea nunca ha dado armas a un país en guerra. Bueno, pues puede ser la primera vez. Y lo hicimos. Lo hicimos. Y hemos dado a Ucrania mucho dinero en armas. Mucho dinero. Más que Estados Unidos. Más que Estados Unidos. Pero también hay que decir que los ucranianos pararon el golpe solos, porque nuestras armas, que fueron muy importantes, llegaron meses tarde. Los primeros meses, el pararles, el evitar que tomaran Kiev, lo hicieron ellos solos, con lo que tenían. Y lo consiguieron, y les fue del canto de un duro. Y es bueno que hoy, 4 años después, lo recordemos. Le fue del canto de un duro, porque los tanques rusos llegaron a 8 kilómetros del Parlamento de Kiev. Eso es más o menos la distancia que hay de la Plaza Castilla a la Plaza de las Cortes. Esa fue la distancia. Llegaron hasta allí y allí les pararon. Y si ustedes van a Kiev, todavía verán los restos calcinados de las hileras de tanques rusos destruidos a 8 kilómetros del Parlamento. Un poco más, un poquito más, y lo toman. Y Putin hubiera conseguido lo que quería: tomar la capital en un par de semanas. 4 años después, no ha tomado la capital, Zelensky sigue allí, Ucrania sigue resistiendo y resistirá tanto como nosotros estemos dispuestos a ayudarles, porque Estados Unidos ya ha dicho que no lo va a hacer más. Estados Unidos ya no ayuda a Ucrania, ya no le da armas, le vende armas, que es distinto. Nos las vende a nosotros y nosotros se las damos a los ucranianos, pero ellos directamente ya no ayudan más, salvo en el tema satelital, al que luego, si puedo, me referiré otra vez. Y eso fue un punto clave de inflexión en lo que Europa es en el mundo, porque Europa no fue pensada para la guerra. La Unión Europea fue pensada para la paz. Fue pensada para hacer la paz entre europeos. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, unos cuantos inventaron lo que se llamaban comunidades económicas europeas, hoy Unión Europea,
con un objetivo intraeuropeo, hacer la paz entre europeos, hacer imposible la guerra entre europeos, en un mundo que no estaba globalizado. La globalización todavía no había empezado, donde había dos grandes potencias frente a frente y los europeos éramos un protectorado militar de Estados Unidos. Por cierto, lo seguimos siendo. No fue un invento para prepararse a hacer la guerra, fue un invento para hacer la paz. Y desde este punto de vista ha sido un éxito extraordinario. Si el objetivo era que no hubiera guerra entre europeos, no las ha habido. Y llevamos en paz desde que empezamos a construir la Unión. Celebrémoslo y no le pidamos peras al olmo. No le pidamos que esa unión pensada para la paz sea capaz de afrontar una guerra. No lo es. No lo es porque nunca fue imaginada para eso. ¿Hay algunos elementos incipientes de defensa común? Sí, pero estamos muy lejos de conseguir que la Unión sea un instrumento capaz de defendernos, de defender a la Unión frente a sus enemigos exteriores. Podríamos adaptarla para que lo fuera, pero habría que hacer una ingeniería institucional muy importante. Y como de momento no la hacemos, lo que hacemos son parches, remiendos. Interpretamos los tratados como conviene a efectos de poder hacer algo importante. Por ejemplo, darle a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros, que es lo que hemos hecho recientemente. Yo creo que retorciendo los tratados, y tú que eres experto en derecho comunitario más que yo, sabes muy bien cómo los hemos retorcido para hacerles decir lo que nos interesa que digan, pero con 3 países diciendo que ellos no participan. La unidad se ha roto. Ya no hay unidad europea en la defensa de Ucrania. Hay 3 países que han dicho, háganlo si quieren, pero no cuenten conmigo. Y no me pasen la parte de mi factura, que yo no voy a pagar. Son Hungría, Eslovaquia y República Checa. Los tres que nacen de la descomposición del imperio austrohúngaro, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera yo llevar a su atención cuando decimos Europa hace, Europa no hace. Europa hace aquello para lo que fue concebida y no puede hacer aquello para lo que no fue concebida. Y si queremos que sea concebida para otra cosa, pues tendremos que hacer el andamiaje institucional necesario para hacerlo. Esto es una cosa que creo que a los que somos del sur de Europa nos debe de enorgullecer, ¿no? Que hemos, a pesar de nuestra distancia geográfica con Moscú, con Rusia, y que realmente no tenemos esa ansiedad, esa experiencia ni histórica ni geográfica, hemos tenido todos, Portugal, España, Italia, Malta, Grecia, hemos mantenido la unidad en este desafío tan gigantesco. De hecho, los 3 estados que mencionas no son precisamente países del sur de Europa. Y incluso recuerdo perfectamente, y lo recuerda aún más el alto representante, en 2019, cuando fue nombrado, que había alguna crítica, ¿no?, por el hecho de ser alguien que viene de España, de no tener esa empatía o comprensión sobre lo que era la amenaza rusa. Bueno, él mismo ya ha dicho, y a lo mejor ahora también nos puede ilustrar más, su fantástica relación con los responsables del gobierno ucraniano, su absoluta convicción de la necesidad de que Ucrania no pierda esta guerra, que no es exactamente lo mismo que la gane, seamos realistas, pero que no la pierda, y la importancia que eso tiene para Europa, y haber tenido una posición de unidad europea. La hemos mantenido bastante con los paquetes de sanciones. Es verdad que efectivamente hay algún punto débil que, insisto, no es en nuestra geografía, pero ahora tenemos el momento un poco delicado sobre la unidad, que es qué tipo de alto el fuego, si llegara en 2026, va a ser difícil, qué tipo de alto el fuego nos puede interesar a la Unión Europea. Pues, por supuesto, a Ucrania. No sé si saben ustedes, Italia, Francia están diciendo que se debe de volver a hablar con Vladimir Putin. Hay otros países, por ejemplo Polonia, los bálticos, que dicen que no, que se deben de mantener como parte de la sanción el no reconocimiento que Rusia es un interlocutor. Pero bueno, lo cierto es que sobre el papel se va configurando cuál podría ser ese alto el fuego.
más o menos aceptar la línea de frente no como frontera jurídica, aunque bueno, ha habido un artículo reciente en Foreign Affairs que defiende que Ucrania aceptara esa línea de alto el fuego como frontera legal, jurídica, podría ser bueno para el futuro de Ucrania. Yo discrepo, pero en fin, la idea de que Ucrania no entre en la OTAN, pero sí quizá en la Unión Europea, qué tipo de reconstrucción, qué tipo sobre todo de garantías para el futuro de Ucrania. Entonces, bueno, la pregunta es, en este momento, en esta tesitura, que todavía, por desgracia, no estamos en el momento de moldear el alto el fuego, pero donde se empieza ya a vislumbrar cómo podría ser. ¿Qué cree? ¿Cómo cree que Europa debe de defender? ¿Es bueno intentar volver a hablar directamente con Putin? ¿Es mejor mantener el silencio? ¿Cómo somos más prácticos apoyando en este momento tan difícil desde la diplomacia y luego desde la posibilidad de despliegue de tropas europeas para garantizar la seguridad futura de Ucrania? ¿Cómo considera que deberíamos de...? El problema no es que nosotros queramos hablar con Putin, el problema es si Putin quiere hablar con nosotros. Pero no está nada claro. Antes de que empezara la guerra, presidente Biden, se entrevistó en Ginebra con Putin. Y la canciller Merkel y el presidente Macron dijeron, hombre, si Estados Unidos habla con Putin, ¿por qué no podemos hablar nosotros? Biden se ha entrevistado con Putin, suenan tambores de guerras, y a lo mejor convendría que habláramos. Y llevaron al Consejo Europeo, Merkel y Macron, una propuesta de hacer un encuentro en la cumbre con Putin. Formalmente, lo llevaron allí. Yo estaba. Y los países bálticos lo rechazaron. La guerra no había empezado todavía. Y los países bálticos dijeron, ni hablar, con Putin no se habla. Y vetaron que hubiese, esto es una cosa que sin ser un secreto, no se ha hablado demasiado y no se conoce demasiado, esta peripecia de que hubo un intento de hablar, y los que tenían más miedo de Putin no quisieron hablar porque decían que eso era perder el tiempo. Y no se habló, porque como las decisiones se toman por unanimidad, pues Merkel y Macron, los dos, tuvieron que tragarse su propuesta, que no se llevó a cabo. Después hubo muchos contactos bilaterales, todos fueron. Sí, esa mesa enorme. Esa mesa enorme para marcar la distancia, etc. ¿no? Y al final, el problema es que Putin no nos considera como interlocutores. O sea, a Putin le interesa saber lo que piensa Alemania, lo que piensa Francia y lo que piensa el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea. Pero la Unión Europea en su conjunto, los 27, francamente, no le interesamos. Antes de la guerra, el ministro Lavrov mandó una carta a todos los ministros de Asuntos Exteriores advirtiendo del inicio de la guerra, y yo propuse a mis colegas que en vez de que contestáramos 27 cartas, contestáramos con una sola carta firmada por mí, que era el representante de todos, ¿no? ¿No sería mejor que en vez de 27 cartas escribiéramos una y así mostráramos unidad? Y lo hicimos. Y yo contesté a Lavrov en nombre de los 27. Y Lavrov dijo, yo he escrito una carta a 27 ministros y me ha contestado un burócrata. De manera que a partir de ahora no tengo ya nada más que hablar y no hablamos más, no hay diálogo. ¿Sería yo partidario de un diálogo? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No está Estados Unidos hablando, no está Putin yendo a las reuniones de Shanghái, donde 2/3 de la humanidad se han reunido. Pretender seguir aislando a Rusia diplomáticamente, cuando no lo está aislada diplomáticamente, es un wishful thinking. No sé qué sacaríamos y no sé si querrían, pero algo hay que hacer. Ahora bien, sobre cómo pueden ir las cosas, yo ya no tengo la información que tenía cuando estaba en Bruselas y estaba enchufado a muchas fuentes de información, pero yo no veo posible una paz pactada. Lo máximo lo que podemos aspirar es a un alto el fuego que conduzca a una situación a la coreana. A la coreana quiere decir no paz, no guerra. No hay guerra, pero tampoco hay paz. Hay una línea de demarcación
Los dos están frente a frente mirándose y no se tiran tiros, pero tampoco han firmado ningún acuerdo de paz. Y digo eso porque para Putin es imprescindible que se reconozca la soberanía rusa sobre todo el este de Ucrania, sobre todas las zonas, algunas de las cuales ni siquiera ha conquistado todavía. Y para Ucrania esto es una línea roja que difícilmente puede cruzar, ceder la soberanía sobre territorios que ni siquiera han sido conquistados. Eso no creo que Ucrania esté dispuesta a hacerlo. Y si nosotros le damos garantías de que la vamos a ayudar, no lo hará. Y por eso los europeos somos un poco hipócritas, si me permites, porque tú has hablado de las garantías de seguridad. Garantías de seguridad para garantizar que una vez que se acabe la guerra no va a volver a empezar. Me parece muy bien, pero oiga, ¿por qué no discute usted cómo se acaba la guerra? Porque se está saltando la parte más importante de la historia. Dice, cuando haya un acuerdo de paz, ¿cómo hago yo para que no empiece la guerra otra vez? Oiga, muy interesante, pero ¿no es más interesante llegar al acuerdo de paz? ¿Por qué no discutimos en qué consiste la paz? Ah, no, allí los europeos decimos esto que lo decidan los ucranianos, porque es su problema. Hombre, es su problema, pero la solución en parte depende de nosotros. Si tú le dices a Zelensky, olvídeme, mañana dejaré de ayudarle militarmente, Zelensky no se puede defender y tiene que aceptar las condiciones que le impongan. Si tú le dices, me vamos a seguir ayudando y vamos a hacer todo lo posible para que disponga de los medios materiales para defenderse, entonces es otra cosa y Zelensky tomará otra decisión. Por lo tanto, no es verdad que la decisión corresponde a Zelensky y a los ucranianos, porque su decisión depende de nuestra actitud. Y pensar en cómo garantizaré la paz una vez que se haya conseguido da un salto conceptual sobre el verdadero problema, que es cómo llega usted a la paz. ¿Qué clase de paz? ¿A qué clase de paz se refiere usted? Porque según que sea una u otra, la garantía de seguridad será también diferente. Entonces, ¿por qué discutimos los caballos puestos? No, ¿cómo es eso del carro? Los carros delante de ¿Por qué discutimos el carro antes de los caballos? Porque el tema modular, el tema central, el tema histórico es la cesión de territorios. Y ahí hemos dicho que les ayudamos, pero en el fondo, no estoy seguro de que estuviésemos dispuestos a ayudarles indefinidamente. Es muy interesante esta actitud del ministro Lavrov de ningunear a la Unión Europea, porque muestra mucho lo de la Unión fait la force, ¿no? Y claro, divididos es donde Rusia puede ser capaz de aspirar a una relación bilateral donde se lleve el gato al agua. Por cierto, Marco Rubio está haciendo exactamente igual con la sucesora de Josep Borrell, Kaja Kallas, con la cual no quiere hablar, y lo cual es más doloroso tratándose de Estados Unidos, pero también vuelve a demostrar todavía lo que nos queda a la Unión Europea para realmente ser un polo de poder y no una simple colección de estados más o menos elegantes y decadentes, que es lo que muchas veces las potencias como China, como Estados Unidos piensan. Y justo sobre esto va mi pregunta. No sé si recuerdan ustedes que al principio del mandato fueron famosas célebres unas palabras que la Unión Europea, pues como ha dicho, es un proyecto de paz, se ha presentado tradicionalmente como un poder normativo en el mundo multilateral, pero Josep Borrell dijo, tenemos que aprender a usar el lenguaje del poder. Así. Y estamos en lo que ha dicho Richard Haas, una especie de multipolaridad Messi, ¿no? desordenada. Y entonces, bueno, mi reflexión es hasta qué punto de verdad nosotros podemos ser un polo, un poder de esa multipolaridad desordenada y si para hacerlo tenemos que combinar nuestro tradicional enfoque normativo con instrumentos más coercitivos, es decir, usar el lenguaje del poder, que son sanciones, instrumentos anticoerción, aranceles, más apuesta por el poder duro, por la seguridad, por la defensa. Y bueno, ya llegados a este punto, que ya sería difícil no conseguirlo, hablar el lenguaje del poder, cuando lo hayamos conseguido, pues hasta qué punto
no estamos comprometiendo nuestra autoridad moral o nuestra legitimidad internacional, nuestra narrativa multilateralista si hacemos esto. Estamos a lo mejor traicionándonos en parte. O sea, que es un poco, si no lo hacemos, estamos condenados bueno, pues a no ser un polo, no ser un poder, y si lo hacemos, a lo mejor estamos traicionando nuestra propia razón de ser. Bueno, no sé si esta contradicción hay alguna forma de salvarla, si podemos usar el lenguaje del poder y seguir siendo algo distinto a potencias agresivas o coercitivas. Es cierto que esa frase que utilicé en mi examen, porque allí te examinan para ver si eres capaz de asumir el cargo, y dije esta frase que creo que es muy sintética y muy bien dicho. Europa, dije, tiene que aprender a usar el lenguaje del poder. Eso quiere decir que no usamos el lenguaje del poder. ¿Qué es el poder? A ver, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad que tiene uno de hacer que los demás se comporten como uno quiere. Ese es el poder. Tú vas a hacer lo que yo diga. Y si no lo haces, atente a las consecuencias. Te voy a doblegar tu voluntad. Tú harás lo que yo quiero que hagas. Ese es el poder. El poder tiene múltiples manifestaciones. La más brutal y elemental es el poder militar, que es la que utiliza en estos momentos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos le ha dicho a la vicepresidenta de Venezuela: oye, Daisy, tú te quedas donde estás para hacer lo que yo diga. Y si no lo haces, te va a pasar algo peor que lo que le ha pasado a Maduro. Eso es puro, duro, descarnado, cruel el lenguaje del poder. Tú harás lo que yo diga y si no lo haces, mira que le ha pasado a este, te pasará algo peor. Pero hay otras maneras de manifestar el poder. El poder se puede hacer sin tener que utilizar armas. Podemos hacer sanciones económicas, no comerciar, no importar, no vender, no transferir tecnología. Eso también hace daño, pero no tanto daño, y sobre todo no lo hace de una manera tan inmediata. El poder también se manifiesta a través de la influencia que tiene un país sobre los demás, por mil relaciones económicas, culturales. Podemos torcer el brazo a otro sin necesidad de declararle la guerra ni de bombardearle. Pero cuando yo me refería al lenguaje del poder, me refería al lenguaje del poder en su esencia más elemental, que es la militar. Y eso fue lo que me valió una crítica, diciendo, bueno, usted pretende militarizar la Unión. No, no pretendo militarizar la Unión. Simplemente les digo que los europeos, hace 5 años, estábamos indefensos, en el sentido de que si un país europeo hubiese sido atacado, pongamos por el caso un país báltico por Rusia, la única solución que teníamos era la OTAN. Y que fuera de la OTAN no teníamos capacidad propia de acción. Y la gran pregunta que se formulaba entonces y se formula ahora es: ¿Estados Unidos iría a una guerra nuclear con Rusia por un trocito de un país de 2 millones de habitantes? ¿De verdad? ¿De verdad creen que Estados Unidos se embarcaría en una guerra nuclear con todo lo que eso significa? Porque un país que está muy lejos, que es muy pequeñito, Rusia le ha arañado un trozo. Obama fue a esos países y dijo exactamente eso. Dijo, para mí me importa tanto la seguridad de Vilnius como la seguridad de Londres. Eso lo dijo Obama. No sé si se lo creía, pero lo dijo. Pero no hay hoy ningún eco de esta frase. ¿Han oído ustedes a Trump decir que la seguridad de Vilnius es tan importante como la de Londres? ¿Qué va? Ergo, no tenemos capacidades defensivas propias, dependemos de quien nos la quiera proporcionar. Y hace 5 años ya era evidente, se veía venir, que Estados Unidos no iban a interpretar el artículo 5 de la OTAN como lo interpretamos nosotros. Que nosotros interpretamos el artículo 5 del Tratado de la OTAN diciendo
si alguien me ataca a uno de nosotros, los demás entrarán en guerra con él. Eso creemos o creíamos que dice el artículo 5 de la OTAN. No es verdad, no dice eso. No dice eso, y Trump tiene razón cuando dice que no dice eso. Porque el artículo 5 dice, si alguien es atacado, los demás le ayudarán con los medios que estimen adecuados. Pequeña calificación. Con los medios que cada uno estime adecuado puede ser mandar cajas de aspirinas. No necesariamente entrar en guerra. Los medios que estimen adecuados, cada cual los estima por su cuenta y riesgo, y no hay una respuesta en el sentido de tú me atacas, yo ataco. No. Con los medios que yo estime adecuados. Este calificativo, que está escrito en el artículo 5 de la OTAN, los europeos nos los habíamos autoamnestiado. Amnistía, no amnistía de amnistía, sino de amnesia. Amnesia. No queríamos recordar esa pequeña coletilla. Desde ese punto de vista, Nacho, el artículo 42 del Tratado de la Unión de defensa mutua es más fuerte, porque el artículo 42 dice, si alguien es atacado, los demás le defenderán con todos los medios a su alcance. Fíjense en la diferencia. No es lo mismo de la manera que yo estime adecuado que con todos los medios a su alcance. Y eso es lo que hace que los europeos hoy no podemos confiar en la OTAN y deberíamos tener una capacidad propia que costará mucho construir, porque sería el trabajo de una generación, no de una legislatura, de una generación de europeos, si de verdad estuvieran dispuestos a hacerlo, costaría mucho tiempo y mucho dinero. Pero la pregunta existencial es, ¿quieren ustedes hacer eso? ¿O quieren ser súbditos más o menos felices de un protector cuya protección no está asegurada? Esa es la disyuntiva en la que nos ha colocado la historia. Sí, el primer ministro de Bélgica lo ha resumido de una manera muy gráfica. Dice, bueno, una cosa además es ser un vasallo feliz y otra ser un siervo miserable. Entonces, bueno, hemos aceptado desde el año 1945 más o menos ser vasallos felices de Estados Unidos, pero lo que ha pasado desde que está Trump y sobre todo cuando se vio en esta crisis de Groenlandia, que éramos un poco el riesgo de ser siervos miserables, y eso ya, bueno, si llegamos a la conclusión de que no queremos ser eso, como le ha pasado a lo largo de la historia a aquellos que no han querido estar en esa condición, eso supone mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho dinero y mucha perseverancia, estoy de acuerdo. Y en este sentido, la idea de que Ucrania, a pesar, uno de hace un año decía que el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, en cuanto a la cláusula de defensa mutua colectiva, es más fuerte jurídicamente que el de la OTAN, todo el mundo te decía, sí, bueno, sí, pero claro, las capacidades militares están en la OTAN y no en la Unión Europea. Los europeos somos fantásticos porque sabemos mucho derecho, pero luego la realidad es que quien nos defiende es Estados Unidos. Bueno, a día de hoy, después de lo de Groenlandia, yo no creo que eso sea tan claro, que los ucranianos realmente y el conjunto de los europeos nos pensemos que efectivamente el artículo 5 de la OTAN políticamente e incluso militarmente, a la hora de la verdad, va a ser más fuerte que lo que los europeos nos podamos defender, porque como bien ha dicho el alto representante, quien defiende en este momento a Ucrania, que es verdad que no está en la OTAN ni en la Unión Europea, pero quien la defiende ahora mismo es Europa. Estados Unidos, desde que se fue Biden, ha dejado de defender directamente a Ucrania y, es más, corre el peligro en las mesas de negociaciones o, como se vio en la cumbre de verano de Alaska con Putin, incluso de dejarla tirada. Así que, bueno. Bueno, hay un matiz. Quien aporta el material para defender a Ucrania, sí, has hablado también de la inteligencia, es Europa, porque Estados Unidos dice yo, si usted quiere comprar, me compra, y luego si se lo quiere regalar a Ucrania, pues es su problema, pero pasa usted por caja y me lo paga. La cosa que todavía Estados Unidos mantiene, y no es ningún secreto militar, es la información de inteligencia vía satélites que solo pueden proporcionar ellos. Nosotros y es clave. No los tenemos. O sea, si mañana hace un switch off y dice, se acabó, ya no doy más. Entonces, la situación de Ucrania es
terrible, porque es como si te quitan los ojos, no ves. Tú puedes lanzar un misil que destruye una refinería rusa a 1.500 kilómetros de distancia, pero tienes que tener un satélite que lo guíe. Y si no lo guía un satélite, el misil no llega. Entonces, ahí hay un punto súper crítico, y todos los técnicos militares lo saben, no estoy diciendo nada secreto, que todavía Estados Unidos no ha suspendido aquella parte de la ayuda a Ucrania que nosotros difícilmente le podríamos dar. Hablemos ahora un poco de China. La Comisión ha definido de una manera los burócratas a los que se refería la Europa. Evidentemente, Josep Borrell nunca fue un burócrata, pero los burócratas de Bruselas tienen la mala fama de que son personas grises, con poca imaginación, y sin embargo es todo lo contrario. O sea, tienen una imaginación fantástica para hacer cuadraturas del círculo, inventar eslóganes, y con China justamente han llegado a esa especie de cuadratura del círculo de decir: somos a la vez un socio, un competidor y un rival sistémico. Y luego también se han inventado la idea de con China no queremos decoupling, es decir, no queremos un desacople proteccionista porque nuestra interdependencia económica es muy grande, y si hiciéramos eso sería muy ineficiente, los precios subirían, las cadenas de valor global se quedarían, pero sin embargo sí queremos hacer de-risking, es decir, una estrategia de reducción selectiva de nuestras vulnerabilidades. Cuando la pandemia fue muy evidente, ¿no?, que ni siquiera los europeos teníamos capacidad de producir algo tan sencillo desde un punto de vista industrial. Se me ocurren productos industriales más fáciles que una mascarilla, un producto textil básico, y éramos tan dependientes que ni siquiera, bueno, pues éramos capaces, ¿no? Y claro, estamos hablando de un ejemplo que todos hemos vivido en aquellos días terribles del confinamiento, pero estamos hablando de vulnerabilidades desde el punto de vista energético, con China no tanto, pero hemos hablado con Rusia, desde luego tecnológico, industrial, por supuesto. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es viable mantener con China, primero, ese equilibrio entre en algunas cosas somos socios, en otras competimos y en otras es un rival sistémico que puede hacernos daño y que además tenemos concepciones muy distintas sobre lo que es los derechos, la dignidad de la persona, la democracia, pero por otro lado queremos seguir manteniendo, y más con un Estados Unidos más agresivo, tiene todo el sentido que tengamos una visión pragmática hacia China, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es posible que esa autonomía estratégica sea, como nos gusta decir, sobre todo a los españoles, los franceses son un poquito más proteccionistas, ¿no?, la idea de autonomía estratégica abierta, que sí, hagamos de-risking, menos riesgos, pero no rompamos con China porque seguimos creyendo en que la globalización tiene elementos positivos? ¿Cómo manejar esto? Muy difícil. Pero ¿cómo vamos a romper con China? A mí me hace gracia eso de vamos a romper con China. ¿Qué quiere decir que vamos a romper con China? No hay ningún problema serio del mundo hoy que se pueda resolver sin una participación de China trascendental, importantísima. Cojan ustedes cualquier problema, el cambio climático, Dios santo, el cambio climático. Sin la participación de China no hay nada que hacer. Nosotros somos, hoy los europeos somos el 6-7% de las emisiones. Aunque mañana las suprimiéramos por milagro y dejáramos de emitir ni un gramo de CO2, el problema seguiría siendo igual, porque en vez de ser del 100% sería del 94%. No hemos resuelto nada. En cambio, China sí que cuenta. China, y es además el gran motor, mucho más que Estados Unidos, de solución para el cambio climático. Tenemos la desgracia planetaria de tener un presidente de Estados Unidos que acaba de decir que el cambio climático no existe, que es un fake, que es un invento, que no hay ninguna razón científica y que, por lo tanto, no hay ninguna razón para que no quememos todo el gas, todo el carbón, todo el petróleo que nos venga en gana. Eso es lo que acaba de decir por ley. No sé si se dan cuenta de lo que significa, del mensaje que están lanzando el resto del mundo. El cambio climático no existe. Todos los pactos que habíamos hecho para limitar las emisiones, tírenlos a la basura. Que todo el mundo queme el carbón que quiera. Yo tengo mucho, pues quemaré todo. China no. China no está en eso. Al contrario, China es la gran potencia exportadora
de energías renovables. Es el campeón mundial de las energías renovables. Estados Unidos exporta carbono y China exporta electrones, exporta la revolución digital. De todo, de los paneles fotovoltaicos a todos los minerales que hacen falta para eso. Y sí, ellos siguen aumentando las emisiones, pero con la voluntad de disminuirlas. Entonces, si el principal problema del mundo es el cambio climático, no cuenten con Estados Unidos, pero cuenten con China. Si el problema del mundo es la estabilidad geopolítica, yo me fiaría más de China que de Estados Unidos, la verdad. Sí, ya sé que es un sistema distinto, que es un sistema político autoritario, partido único, lo que ustedes quieran. Pero no ha desestabilizado a nadie todavía China, no ha invadido a nadie, no ha bombardeado a nadie, que yo sepa, ¿no? Y no creo que lo haga. Entonces, el sentimiento de que China nos está desbordando, es verdad, claro que China nos está desbordando. Europa está cogida entre la coerción americana y la invasión de productos exportados de China, invasión en el sentido comercial de la palabra. Y si no, pregúntenselo a los alemanes. Pero esa China la hemos hecho nosotros. Bueno, la han hecho los chinos, pero con la aportación inmensa de capital financiero, capital productivo y tecnología que les hemos trasladado. Y ahora son ellos los que nos ponen condiciones. Fíjate, déjame que diga una cosa. China exigía a un inversor extranjero, le exigía, ¿quiere usted invertir en China? Constituye usted una empresa mixta donde el capital será chino mayoritariamente. Estará sometida al control del Partido Comunista y usted me transferirá tecnología. Las tres condiciones. ¿Quiere usted venir aquí? Vale. Pues yo quiero que usted me transfiera tecnología que no tenga, quiero que la empresa esté bajo control chino y quiero que sea usted minoritario. Estas eran las condiciones en las que íbamos y que no nos gustaban, pero aceptábamos. Hace poco la Comisión Europea acaba de sacar unas normas diciendo que para que una empresa china invierta en Europa, tiene que hacer exactamente lo mismo que ellos nos exigían a nosotros. Tiene usted que crear una empresa mixta con capital mayoritario europeo, sometido al control de la Comisión, y nos tiene que transferir tecnología. Nos tiene que transferir tecnología. Es decir, están por delante de nosotros en muchos de los campos que nosotros alimentamos al principio. Están por delante y sobre todo en todo lo que es el mundo digital. Y por eso no podemos prescindir de una relación con China, nos guste o no nos guste, porque si antes les he contado las dependencias de Estados Unidos, les puedo contar las dependencias con respecto a China, que son también gigantescas, 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 no sé si me explico. Mire, si usted quiere fabricar un F-35, un avión de caza de combate, que es la joya de la corona de la defensa americana, usted necesita 500 kilos de unos materiales que solo produce China. Que solo produce China. ¿Quiere esto decir que China, si quisiera, podría interrumpir la fabricación de aviones de combate en Estados Unidos? Sí. Sí. Si usted quiere hacer un tanque, necesita blindarlo. El blindaje de un tanque se hace con titanio. El 90% del titanio mundial se fabrica en China. El 85% de todos los paneles solares se fabrican en China. El 90% de todos los minerales críticos, que son la base de la revolución digital, se fabrican en China. O sea que más vale tomar en cuenta estas circunstancias, porque de lo contrario nos pasará como con las mascarillas, que no tenemos. Y es muy difícil que tengamos. Porque en el caso, por ejemplo, de los paneles solares y de las baterías, o los coches eléctricos, ¿por qué Alemania se resiste a pasar al coche eléctrico? Pues porque no tiene la tecnología para hacerlo. Somos muy buenos haciendo coches térmicos, ¿no? El ciclo de Carnot, la termodinámica y tal, eso estamos estupendos, pero esto
Esto ya no es la siguiente etapa del desarrollo, lo han inventado ellos, lo han desarrollado ellos. Me dirán, sí, pero han puesto mucho dinero del Estado. Por supuesto. ¿Y qué? Y nosotros también, cuando ha convenido, hemos puesto dinero del Estado. Entonces, eso de que vamos a pasar de China, no vamos a pasar de China. A ver, el problema que podemos tener es que China pase de nosotros. Bueno, yo creo que tengo una responsabilidad para que el auditorio no se vaya más deprimido de lo que ha llegado, porque no, pero es que también es bueno que no estemos autoengañados, efectivamente, de lo que significan nuestras dependencias en relación y nuestras vulnerabilidades en relación con Estados Unidos y China, y secundariamente, aunque de manera muy dolorosa, con Rusia. Y entonces esto es importante ser muy conscientes de ello. Y aunque, bueno, a lo mejor, por ejemplo, las mascarillas, que es un ejemplo menor, pero fuimos capaces de producir mascarillas, obviamente, ¿no? Porque si no éramos capaces... No, ya. Quiero decir que puede ser la idea de despertar, ¿no? Una mascarilla es bastante más fácil de producir. Está claro. Pero haber despertado, darnos cuenta de lo que era esa dependencia en sectores, yo al menos decir, no cometamos el error del desacople, aunque si lo hiciéramos sería un desastre económico y un enorme error estratégico, pero sí seamos conscientes de nuestras vulnerabilidades y, por tanto, que Europa tiene que ser... Disminuyamos los riesgos. Exacto. Esa palabra de-risking, que inventó Ursula von der Leyen, para decir, no, decoupling no, pero de-risking sí. Ahora el de-risking lo estamos haciendo o lo deberíamos hacer con respecto a Estados Unidos. No de-risking de China, de-risking de Estados Unidos. Sí, porque aunque es verdad que no estamos en una equidistancia en términos de valores, y al fin y al cabo quien nos sigue protegiendo es Estados Unidos, pero es muy interesante lo que señala, que es, vale, China es mucho más distinta que nosotros, que Estados Unidos, aunque Estados Unidos cada día que pasa se aleja, pero en fin, seguimos manteniendo una relación transatlántica basada en un supuesto entendimiento similar de lo que son nuestros principales valores y nuestros Eso ya no es así. Pues está cada día... Pero ya no es así, la diferencia clave es que efectivamente China, siendo más lejana que Estados Unidos, no pretende gobernarnos y no pretende cambiarnos. Y cuando uno lee la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos o escucha al vicepresidente en Múnich el año pasado, realmente quieren cambiarnos, o sea, quieren hacer injerencia. Sí. Y esto es una cosa que realmente es muy chocante y por tanto, la idea de hagamos de-risking y miremos a los dos lados y a lo mejor el de-risking más urgente es ese, pues es desde luego algo a tener en cuenta. Hay que hacer de-risking de todos los riesgos críticos. Y hay mucho riesgo crítico que no hemos percibido hasta ahora. O sea, el mundo va hacia la electrificación. La electrificación necesita sistemas para producir, transportar y almacenar electricidad. Ahora es el ingeniero que habla. ¿No? Usted trae electricidad, la tiene que producir, transportar y almacenar. Se transporta con cobre y se transporta con cobre y se almacena con minerales críticos, en particular aquel con el que se hacen las baterías, que está en la cordillera de los Andes fundamentalmente, pero quien lo refina y lo produce es China. Entonces, si el mundo va hacia la electrificación y hay un país que domina la tecnología del almacenamiento, este país tiene una ventaja extraordinaria y esa es la que tiene en este momento China. Recuperar esta ventaja nos va a llevar, suponiendo que sea posible, bastante tiempo. Has hablado de Chile y de América Latina. No puede faltar en esta conversación, hablemos también un poco... El litio de Chile es el nuevo cobre. De hecho, en este fin de semana Estados Unidos ha sancionado a ministros del gobierno de Boric precisamente por su relación... No me digas, ¿sí? Sí, sin poder entrar, parecido a lo que le ha pasado a Thierry Breton, ministro de Transportes, si no me equivoco. Thierry Breton era mi compañero en la Comisión Europea. Un comisario europeo, compañero de colegio, que no puede entrar en Estados Unidos simplemente por haber propuesto, porque no las decidió el Consejo y el Parlamento, la regulación digital, que podía afectar a, como bien sabemos, las plataformas digitales. Sí, el bueno de Thierry está prohibido, pero bueno, eso no es lo más grave que te pueden hacer, ¿no? No entrar ahora en Estados Unidos. O sea, que no te dejen ir a Estados Unidos, pues bueno, uno puede pasar sin ir a Estados Unidos.
Lo malo es que te digan, como le han dicho a alguien, que no puede tener ningún instrumento financiero. O sea, a los jueces y al fiscal de la Corte Penal Internacional, un organismo que nosotros apoyamos y que es la máxima magistratura para perseguir a los delitos contra la humanidad en el mundo. Con sede en Europa, en Holanda, en La Haya. Con sede en La Haya, exactamente, y tal. Pues les ha sancionado prohibiéndoles que tengan ningún activo financiero, ninguna cuenta corriente. Claro, tú me dirás, bueno, pero eso lo han hecho con respecto a sus bancos. Sí, pero todos los bancos del mundo tienen tanto miedo a Estados Unidos que si Estados Unidos les dice, si usted mantiene a ese señor una cuenta corriente, no va a poder operar en el mercado de dólares. Y claro, el banquero, entre mantener la cuenta corriente de una persona física y no operar en el mercado de dólares, tiene rápidamente decidido lo que tiene que hacer. Y la mayoría de esos jueces hoy están sin poder tener ninguna cuenta corriente, con sus activos congelados, no poder usar una tarjeta de crédito, verdaderos parias financieros. Eso es el poder. Cuando yo decía utilizar el lenguaje del poder, eso es el poder. Está claro. Bueno, no aspiro a tener ese poder y sobre todo no aspiro a utilizarlo de una forma tan arbitraria y discrecional y malévola, pero esas cosas pasan. Y están pasando, desgraciadamente, con mucha frecuencia en el último año, porque además cuando vienen de tu supuesto amigo, aliado, es todavía más inquietante, porque te demuestra hasta qué punto eres vulnerable, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría, la situación era de mutua destrucción asegurada, mucho más inquietante pero había una idea de que yo estoy en un lado y que mi retaguardia es fiable. El problema de no tenemos... Ese es un sentimiento que a los europeos en este momento nos está dejando muy desconcertados. Y nos negamos a aceptarlo. Sí. La mayoría se niegan a aceptarlo. Sí, sí. Esta es la realidad y por eso no se les va a olvidar lo de las sevillanas, ¿verdad? Sur global. La Unión Europea... Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de China, hemos hablado de Rusia, pero hay otro actor que es mucho más colectivo y por tanto no es un actor, es un concepto que a veces es más bien un estado de opinión de cómo nos ven a Occidente el resto del mundo. Hemos querido crear los europeos que teníamos una cierta autoridad moral, un atractivo, esa idea normativa, pero claro, cuando uno ve los dobles raseros, ¿no? Y el caso de la guerra en Gaza entre otoño de 2023 y otoño de 2025 ha sido especialmente relevante en este sentido, pues uno se pregunta hasta qué punto realmente hemos sido coherentes, les hemos decepcionado completamente. ¿Hasta qué punto el problema no es tanto no es solo de redistribución del poder, sino un déficit de legitimidad de Occidente que nos incluye mucho a los europeos? Y que si queremos reconstruir la influencia en África, en América Latina, nos quejamos de que los chinos, pero los chinos con su iniciativa de la Franja y la Ruta, donde no hacen preguntas, donde hacen realmente, bueno, tangibles, progresos tangibles, nos han tomado la delantera, o desde un punto de vista menos mercantil, pero muy agresivo, por ejemplo, Donald Trump con su corolario a la doctrina Monroe en el hemisferio occidental, también en América Latina. Y los europeos nos hemos quedado frente a la eficacia china y a esta agresividad de Estados Unidos, pensando que teníamos esa cierta autoridad moral. Realmente, en los viajes que ha hecho el alto representante por ese llamado sur global, ¿cómo nos perciben a Europa? ¿Están decepcionados? ¿Pueden volver a confiar? ¿Hay demanda de Europa? ¿Cómo? Sí que hay demanda de Europa porque a la mayoría de la gente no le gusta un mundo unipolar, con un señor con un bastón muy gordo que hace que todo el mundo haga lo que él quiere, y tampoco le gusta un mundo bipolar donde hay un reparto de zonas de influencia, eso es para ti y eso es para mí. El mundo de hoy es un mundo multipolar, hay unos agentes que no existían. Es que claro, la mayor parte de los países que hoy cuentan, nuevos, cuando empezamos a construir el orden internacional, no existían.
es que no existían, es que eran colonias. Si tú piensas en Sudáfrica, en Indonesia, en Nigeria, en la India, media África y media Asia del Sudeste, eran colonias, no tuvieron su voz y por eso ahora te dicen, un momento, este orden internacional del que usted habla tanto, ese orden, ¿quién lo inventó? ¿Quién lo escribió? Usted, yo no estaba. Yo porque tengo que plegarme a un orden en cuya elaboración no he participado. Y entonces no era nadie, pero ahora, amigo, ahora soy alguien. Claro que soy alguien, por supuesto. Y cuando se reúnen en Shanghái los de la Cooperation, son 2/3 de la humanidad. Son 2/3 de la humanidad. Y dicen, en un momento, el orden internacional basado en reglas tiene que ser revisado porque esas reglas nosotros no nos convencen y en todo caso no fuimos partícipes, queremos redefinirlo. Y el mundo va a tener que redefinir las reglas en base a las cuales funciona, porque está claro que con las que tenemos no funcionan. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nunca llegan a ningún acuerdo sobre nada. Cuando no veta uno, veta el otro. Y el único acuerdo al que han llegado es sobre la cosa esta de Trump, de la cosa esta de la Junta de Paz, vamos la Junta de la Paz, a la que no sé por qué diablos los europeos se nos ha ocurrido asistir. Pero es evidente, la gente del mundo mira y dice, pero vamos a ver, ¿por qué Francia y el Reino Unido tienen un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Qué tienen de particular? Son países pequeñitos, muy pequeñitos. Económicamente hablando, son minúsculos comparados con nosotros. Y están allí porque ganaron una guerra. Bueno, pero eso hace mucho tiempo. Ahora hay que pasarlo sobre una realidad que refleje mejor el mundo como es. Y el mundo como es, perdón, los europeos, siento decírselo, pero somos el 5% de la humanidad. Somos el 5% de la humanidad. Y el doble de viejos. El doble de viejos de la gente que nos rodea desde Gibraltar hasta el Cáucaso. Somos el 5%, el doble de viejos, extraordinariamente dependientes en algunas cosas, con un capital institucional acumulado enorme. Somos la parte del mundo donde mejor se vive, porque somos los que mejor asociamos libertad política, progreso económico y cohesión social, las tres cosas que uno desearía de una sociedad libre, cohesionada y próspera. Somos la mejor combinación de esas tres cosas. Pero siendo como lo somos, nuestra fuerza relativa es muy pequeña, nuestra dimensión es muy pequeña desde el punto de vista de la demografía, desde el punto de vista del número, desde el punto de vista del avance tecnológico, para preservar lo que somos, y somos de lo mejorcito, por no decir lo mejor, me pongo un poco europeísta. Para mantener eso necesitamos ser un poco más proactivos y aceptar alguna incomodidad, como por ejemplo, aunque ya sé que no tiene buena prensa, pues tener capacidades defensivas que no tenemos, porque yo creo honestamente que la mejor manera de evitar una guerra no es demostrarle al potencial enemigo que estás indefenso. Si le demuestras que estás indefenso, tiene todo el incentivo del mundo para atacarte. Hay que demostrarle que tú también tienes capacidades, porque de lo contrario, tarde o temprano, te van a pasar factura. Entonces, siendo como somos estupendos, lo que no podemos es dar lecciones, porque, mira, en el mundo que yo he tenido la ocasión de recorrer, el reflejo anticolonial y el reflejo antiimperialista existe. Y es normal que exista, porque no hace tanto tiempo que esta gente estaban sometidos a nosotros como colonias y tuvieron que luchar años para independizarse. Nos acordamos de la guerra de Argelia, pero Indonesia pasó 10 años de guerra contra Holanda para conseguir ser independientes. Unas guerras absolutamente mortíferas y crueles, donde Angola con los portugueses, por supuesto, no habla exactamente, todas las colonias por nosotros, como las perdimos muy pronto, pues no participamos en eso, pero Holanda, el Reino Unido, Francia, Italia, eso sí, esos pasaron. Y luego vino el poscolonialismo imperialista americano. La gente también se acuerda de Vietnam, de Afganistán, de Irak.
Estados Unidos ha perdido, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha perdido todas las guerras, salvo aquellas que hizo con la bandera de las Naciones Unidas en Yugoslavia, todas las demás las ha perdido. Y Kuwait también con Naciones Unidas. Pero todas las demás, y las ha perdido frente a unos enemigos que parece mentira que le pudieran ganar, porque se la ganaron los campesinos vietnamitas, en Afganistán, en Irak, ¿no? Entonces, el mundo no nos ve como superiores moralmente. Y nuestra actitud en la guerra de Gaza ha acabado de destruir ese discurso de superioridad moral, porque nosotros defendemos el derecho humanitario. Pero bueno, tú le dices a cualquier ciudadano del mundo emergente que Europa ha defendido el derecho humanitario en Gaza y, francamente, no te escupen de milagro, ¿no? Porque es que nuestra pérdida de autoridad moral es dramática. Yo creo que será recordado por haber interpelado en los consejos de asuntos exteriores, muchas veces en una situación, digamos, incómoda, porque no había esa misma sensibilidad sobre lo que estaba pasando en Gaza. Ahora, efectivamente, lo ha mencionado, a Donald Trump se le ha ocurrido la Junta de Paz o el Consejo de Paz, en fin, que no voy a calificar, y que efectivamente la Comisión Europea, de una manera un poco increíble, teniendo en cuenta que ni está la autoridad palestina allí representada y sobre todo que compite con Naciones Unidas, estamos diciendo creemos en el multilateralismo, creemos en el derecho internacional, y una cosa que se ha inventado Donald Trump, donde él va a ser presidente vitalicio, donde hay que pagar, no sé, una cuota... 1.000 millones. 1.000 millones de euros, ustedes tienen 1.000 millones de euros para... Y que hemos mandado a la comisaria europea como observadora. Y el otro día usted dijo que no le extrañaba por ser Ursula von der Leyen una atlantista radical y una sionista militante. Entonces me gustaría estas afirmaciones tan, bueno, rotundas como mínimo, pues, porque efectivamente yo creo que la Unión Europea ahí, la Comisión, no la Unión Europea, de hecho ha sido muy desautorizada por algún Estado miembro, porque además yo creo que eso viola las competencias que tiene la Comisión Europea. Haberse prestado a eso a mí me resulta algo muy criticable, en esos términos, Bueno, hay que dar sentido a las palabras. Yo no soy partidario de insultar a nadie, eso que he dicho, y lo he dicho, y lo creo, eso no es un insulto. Que Ursula von der Leyen es una demócrata cristiana alemana, cortada con el patrón de los demócratas cristianos alemanes de la posguerra, de la CDU, que son atlantistas por definición, basan toda su estrategia geopolítica en la alianza con Estados Unidos, y que durante su anterior mandato hizo un seguidismo total de las políticas americanas con respecto a China. Ursula von der Leyen, sin duda alguna, es una atlantista hiperconvencida. Y bueno, yo no es que sea anti-atlantista, pero soy un poco más moderado. Pero está claro que lo es. Y en cuanto a la palabra sionismo, soy consciente de que hay que utilizarla con cuidado, porque en algunos países europeos sionista es análogo a judío, no es lo mismo. El sionista es el que cree que Dios le dio los territorios históricos de Palestina, se los dio al pueblo judío, y el pueblo judío tiene derecho a volver y a instalarse allí, como han hecho con el Estado de Israel, porque esos territorios les pertenecen por ley divina. Eso es el sionista. El sionista es el que está a favor de eso. Y algunos judíos no son sionistas. De hecho, cuando Theodor Herzl ganó la Internacional Judía, había muchos judíos que decían, no, nos tenemos que ir a fundar nuestro Estado, tenemos que integrarnos cada uno en la sociedad donde vive, porque somos ciudadanos de donde vivimos. Yo soy judío alemán y me quedo en Alemania y me tienen que aceptar como judío o donde sea. Pero ganó la teoría de que nos quieren tan poco, y con los pogroms que estamos sufriendo, lo mejor es crear un Estado judío en un territorio que es nuestro,
porque Dios nos lo dio. Bueno, yo no soy sionista, tengo toda la simpatía por el sufrimiento del pueblo judío, pero no soy sionista, no lo soy. ¿Y por qué? Pues porque yo no creo que Dios se dedique a repartir territorios por el mundo. Y además ese territorio no estaba vacío, resulta que allí vivía gente. Y cuando Ursula von der Leyen dice, y lo ha dicho, por fin el pueblo judío pudo volver a la tierra que le había sido prometida, perdonen, esto es una declaración de sionismo, ¿no? Eso es una declaración de sionismo. Por fin el pueblo judío ha podido volver a la tierra que le había sido prometida y hicieron florecer el desierto. Hombre, hay un pequeño problema, que es que ese desierto no estaba desierto. Allí había un montón de gente. Sí, han hecho un gran trabajo de colonización, pero también de usurpación de tierras, de una manera violenta, contra la ley internacional. Lo que está pasando hoy en Judea y Samaria, no sé si lo dijo Dios, pero es un atentado contra el derecho internacional como la copa a un pino. Entonces sí, hay en Europa mucho sionista, que sin ser judíos apoyan la idea de que el pueblo judío tiene derecho a eso. Y la presidenta de la Comisión, cuando dice eso, creo que se merece el calificativo de sionista. Eso no es un insulto, es una constatación de la realidad, ¿no? Y creo que Europa se ha decantado demasiado, con la excepción de España y alguno más, se ha decantado absolutamente a favor de Israel en ese conflicto. Jamás hizo un ataque terrorista absolutamente condenable, no hay palabras, naturalmente, que fue un ataque terrorista, que no se puede justificar de ninguna manera, y yo he estado en esos kibbutz, pero también hay que reconocer que la respuesta militar de Israel ha sido absolutamente desproporcionada. No se puede matar a 70.000 personas, 70.000, 7000, la mayor parte de ellos mujeres y niños, en nombre de la represalia por ese atentado. No se puede, y sin embargo nosotros lo hemos cubierto. Una de las mayores discusiones que he tenido con mis colegas fue el día que un dirigente europeo se lamentaba en público que Israel estaba matando demasiada gente en Gaza. Están matando a demasiados. Le pregunto, ¿cuántos son demasiados? ¿20.000 son demasiados? ¿Cuántos son demasiados? ¿70.000 son demasiados? 70.000 es 2 veces demasiado que 20.000, ¿no? O que 30.000. Mire usted, si usted cree que están matando demasiados, mándeles menos armas, porque los están matando con las armas que usted le da. Bueno, nos quedan poco más de 5 minutos, porque la promesa es que en 1 hora y media hayamos terminado. La verdad que podíamos estar aquí muchísimo más tiempo, pero sí me gustaría preguntar por algo que a mí me inquieta, que es hasta qué punto algunas cosas que pueden ser positivas, ¿no?, como este despertar geopolítico de la Unión Europea, muy complicado, muy dificultoso, porque tenemos estas dependencias con Estados Unidos y esta falta de tomarnos en serio, que el mundo ha cambiado, desde luego, desde que está Donald Trump, que sin embargo hemos visto que con Rusia tenemos que tomarnos en serio la amenaza, y que esto, que en principio sería para construir más Unión Europea, para avanzar en la integración, si esto puede, como ha dicho Gideon Rachman, ser más bien un peligro para la desunión. Estas desavenencias que hay, por ejemplo, entre Francia y Alemania sobre el gasto militar, que unos Estados miembros estén utilizando el incremento del gasto para ser aún más dependientes de Estados Unidos, o incluso que haya una carrera nuclear entre nosotros mismos, descoordinada, no europeizada, con lo cual, fíjense ustedes que sería esto ya terrible, ¿no? Hemos dicho que, bueno, a lo mejor la Unión Europea no está pensada para la guerra, pero ha sido un enorme éxito para la paz en nuestro continente, que ya está bien, porque nosotros veníamos de matarnos cada generación, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Guerra Franco-Prusiana, Napoleón, etcétera, etcétera, ojalá cada generación menos. Y ahora, bueno, por un lado,
Sí, podemos estar en condiciones de usar el lenguaje del poder, tomarnos en serio la defensa. Me ha gustado mucho esa idea de demostremos que no estamos inermes precisamente para preservar la paz, pero me preocupa, me asusta el riesgo de desunión entre nosotros si esto no está bien coordinado. No sé, la Comisión tampoco tiene la capacidad de hacerlo, aunque creo que tiene un comisario de defensa bastante sensato, pero claro, los recursos son los que son. Me preocupa no ya nuestra incapacidad de tener una base industrial coordinada, sino que detrás de esto pues haya algunos fantasmas que sí que marcan nuestra historia desde 1950 para atrás. Hay dos fantasmas. Uno, la preponderancia militar de Alemania. El canciller alemán no deja de decir que Alemania, va a crear el ejército más poderoso de Europa, con esas palabras. Y cuando los vecinos de Alemania oyen eso, pues se tientan la ropa, porque dicen, oiga, eso ya pasó. ya vimos lo que pasó cuando usted tuvo el ejército más poderoso de Europa. Alemania se defiende inmediatamente y dice, no, pero yo no pretendo invadir a nadie, yo tendré el ejército más poderoso de Europa como parte de la defensa europea. Bueno, sí, parte de la defensa europea. ¿Y si mañana gobierna Alemania AfD? Y si mañana gobierna Alemania Alternative for Deutschland, ese ejército tan poderoso, ¿a quién va a servir? Es un error garrafal, histórico, intentar crear cada país el ejército más poderoso de Europa. Eso es el mayor error que Europa puede hacer ahora. Europa tendría que crear la mayor capacidad militar europea conjunta. No digo todavía ejército europeo porque esto es más complicado, pero tener capacidades militares conjuntas bajo bandera europea, entrenadas, equipadas para combatir juntas si es necesario, como hacen los de la OTAN. La carrera en pelo a ver quién tiene el ejército más importante que el vecino son los demonios del pasado. Y hay otro demonio que no es del pasado, pero que es del futuro, que es, tú lo has apuntado, la proliferación nuclear. En Europa hay dos potencias nucleares, el Reino Unido ya no está, pero es difícil concebir la defensa europea sin el Reino Unido. Pero empieza a surgir algo muy preocupante, muy reciente, que es el sentimiento de algunos países de que ¿por qué tengo yo que fiarme de que Francia o Estados Unidos va a usar el arma nuclear para defenderme a mí? ¿Por qué no puedo tenerla yo? ¿En nombre de qué historia Francia la puede tener y yo no la puedo tener? El Tratado de No Proliferación se ha acabado. Hace unos días Trump y Putin lo han dejado caer, no lo han renovado. Ya no hay ningún sistema de control sobre qué armas nucleares tiene quién en el mundo. Había un tratado que ha decaído porque las dos grandes potencias no lo han renovado. Entonces, la idea que tienen algunos países europeos diciendo, oiga, ¿y si yo tuviera también el arma atómica? A lo mejor estaría más seguro y no tendría que depender de que otro quisiera ayudarme. Y ese riesgo es gravísimo, porque si Europa se camina hacia la proliferación nuclear, entonces el mundo entero va a ir hacia la proliferación nuclear. Y eso sí que es destapar la caja de los truenos más malignos que se puedan imaginar. Espero que no vayamos por ese camino, pero ya se ha empezado a hablar de eso. Y no es nada impensable, hay 7, 8, 9 Estados miembros de la Unión Europea con más PIB que Pakistán y más capacidad científica que Pakistán, y Pakistán consiguió la arma nuclear, que decir que no es una cosa de decir, bueno, pues, ¿por qué no los polacos, los suecos, los italianos, los españoles? No es ni mucho menos, y por eso efectivamente es un riesgo. Bueno, llegamos al final. Yo quería darle la última palabra, por supuesto, a Josep para que cierre. Recuerdo justo el día que dejaba el puesto de alto representante, tuvo una conversación parecida a esta en Bruselas con mi colega Luc van Middelaar del Brussels Institute for Geopolitics, que él decía, es un lujo tener a alguien que habla un lenguaje que lo entendamos, que no es un político que no diga las cosas de una manera... A veces le ha causado, como pueden ustedes imaginar, algún momento incómodo,
y muchas veces como estamos acostumbrados además a los políticos que no dicen nada y tratar de buscar, pues muchas veces se ha malinterpretado. Y con eso quería terminar, porque a mí me pareció, a pesar, y la voy a intentar contextualizar, a pesar de que se podía entender mal, una metáfora brillante, y fue muy mal interpretada en un acto en la Escuela Diplomática Europea, en Brujas, que es una iniciativa en la que yo también he tenido alguna responsabilidad. Él señaló a los jóvenes diplomáticos europeos que van a trabajar para el Servicio Europeo de Acción Exterior. Él era su jefe porque Josep Borrell, además de ser el alto representante, el vicepresidente de la Comisión era el jefe del Servicio Europeo de Acción Exterior. Y entonces les dijo, usando una metáfora, insisto, que fue un poco manipulada, que Europa es un jardín y el mundo que nos rodea, hemos hablado de unos cuantos, era una jungla. Y decía, lo que tienen que hacer los diplomáticos europeos es no poner muros en nuestro jardín, sino que implicarse con el resto del mundo y defender ese jardín, pero con la empatía y conseguir que esa jungla, pues digamos... Y eso se entendió como colonialista, como paternalista, cuando en realidad era una manera muy, a mi juicio, ¿no? Que cada uno pues puede pensar que las metáforas las puede entender de una manera u otra, ¿no? De no cerrarnos al mundo, de ser conscientes de nuestro privilegio, de ser conscientes de nuestra minoría, que se ha puesto muy de relieve en esta conversación, de que el mundo que hay fuera es agresivo y al mismo tiempo es vibrante, y cómo gestionamos nosotros esta situación. Y yo creo que, bueno, es la última palabra, Josep, un lujo y un placer hacer una reflexión en base quizá a esa metáfora y en base a la pregunta que nos ha congregado aquí. ¿Puede y quiere la Unión Europea, bueno, pues que mantener ese jardín y frente al mundo, que el mundo sea menos jungla? ¿Puede, quiere? Podría si quisiera. Podría si quisiera, porque tenemos las capacidades para hacerlo. Querer es poder, no siempre, en este caso sí. Hay un coste importantísimo que asumir y no estoy seguro de que las jóvenes generaciones de europeos sean conscientes de lo que tendrían que pagar para convertirse en un actor geopolítico respetado. Tendrían que pagar, tendrían que hacer un esfuerzo. No solamente a lo mejor tendrían que ponerse de uniforme unos días al año, tendrían que modular muchas de las variables fiscales de nuestra sociedad. Pero tienes razón, las metáforas las carga el diablo. O sea, tú haces una metáfora que crees que es brillante y se lee al revés, ¿no? Dice, esto fue una clara prueba de supremacismo blanco. Yo soy un jardín, tú eres una jungla. Hombre, no. Pero ¿alguien duda que en el mundo de hoy Europa es bastante un jardín? Los que han paseado por el mundo, ¿alguien duda de que esto es una parte del mundo bien organizada, donde los semáforos se encienden, te recogen la basura, te reparten las cartas, si te detienen te interviene un abogado? Las cosas funcionan y funcionan francamente bien comparado con el resto del mundo, pero a años luz del resto del mundo. Tenemos hospitales, tenemos escuelas, no sé, me parece que la idea del jardín quiere decir una organización, unas instituciones que nos ha costado construirlas, pero que no todo el mundo disfruta de ellas. Vuelvo a repetírselo, somos la mejor combinación de libertad política, de progreso económico y de cohesión social. No hay otra sociedad que haya conseguido articular esas tres cosas, porque hay sitios donde sí, han progresado más rápidamente, pero han renunciado a sus libertades políticas. O no tienen cohesión social y la gente se muere en la puerta del hospital si no puede pagar la entrada. No somos perfectos, desde luego que no, pero somos una... ¿Por qué viene tanta gente a Europa? ¿Por qué quiere venir tanta gente a Europa? Hagamos la prueba del algodón. ¿Dónde quiere ir la gente? Pues aquí. ¿Por qué? Pues porque parece que aquí se vive mejor que en otras partes, ¿no? Y somos un imán. Europa es un magneto, es un imán. Atraemos a la gente. Y si yo viviera en el Sahel, haría todo lo posible para venir a Europa.
atraemos a la gente y atraemos a los estados. Hay 10 estados que quieren ser miembros de la Unión Europea. Están esperando, están en cola. Hoy Islandia ha anunciado que hará referéndum en agosto. Islandia también. Bueno, pues son pequeños, pero... Pues muy bien. Y nosotros queríamos ser parte de Europa. ¿Por qué queríamos ser parte de Europa? Porque era una combinación de libertad y progreso y de... Entonces, eso lo tenemos, y siento haber dicho el resto del mundo, porque no es verdad, el resto del mundo es muy grande, el resto del mundo está desde Suiza hasta Timor, ¿no? Pero hay muchas partes del mundo, mucha población del mundo que no disfruta de estos tres elementos, o no disfruta suficientemente de ellos, o no tienen libertades políticas, o no tienen progreso económico, o son sociedades descohesionadas porque no hay transferencias fiscales que permiten mantener a la parte más débil de la sociedad mínimamente protegida. Y esa es la fuerza que tiene Europa. La fuerza que tiene Europa sigue siendo una construcción que tiene una raíz ideológica, que es la Ilustración y los derechos del ser humano, y que se plasma en instituciones que permiten funcionar a sociedades respetuosas. Y ojalá no perdamos eso. Y por eso, cuando veo una excesiva polarización en nuestro debate político, me produce un cierto temor, porque quizá los europeos no somos suficientemente conscientes de lo que tenemos. No somos conscientes de lo que tenemos y, por comparación a otras partes del mundo, tenemos mucho. Y eso hay que preservarlo. Bueno, pues con esa nota un poco más optimista, le agradecemos muchísimo a Josep Borrell el fantástico rato y muchas gracias a ustedes por su atención.